Enfermedad, dolor, sufrimiento, muerte. Estas son algunas de las noticias que escuchamos a diario. Pero yo tengo una noticia muy buena para ti. Dice la Escritura que Jesús vino a esta tierra para deshacer las obras del diablo. Esto es Ríos de Sanidad. Bienvenido a un nuevo episodio, Viviendo en el Poder de Dios, Ríos de Sanidad, con el evangelista Mark González. En la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 8, encontramos lo siguiente. El que sigue pecando es del diablo, pues el diablo siempre ha pecado. Por eso el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. Interesante el contexto, porque nos habla acerca de la práctica del pecado. Práctica del pecado es una rutina, es algo que se hace todos los días. Vamos a poner de ejemplo como la persona que hace ejercicio. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Hace la misma rutina. Esta persona podríamos decir que está practicando el deporte, practica el ejercicio, practica el deporte. Lo mismo sucede con lo que nos está diciendo Juan en esta carta. El que practica el pecado es del diablo. Tener una diferencia entre pecado y práctica del pecado es súper importante, amigos. Tener la diferencia entre el que comete un pecado y el que practica el pecado. Porque el que practica el pecado, dice Juan, que es del diablo. Una pregunta, ¿tú has pecado? Por supuesto que sí. Y si tú me preguntas a mí que si he pecado, te voy a decir que sí, porque todos pecamos. No hay una sola persona que no tenga pecado, pero la diferencia está en la práctica del pecado. Y aparte de este contexto que nos está hablando de la práctica del pecado y que ya definimos entre una diferencia enorme entre practicar el pecado y que es claro que aquella persona que practica el pecado es que no ha tenido una revelación genuina de quién es Jesucristo. En pocas palabras, no le conoce. La diferencia es que nosotros nos equivocamos, cometemos pecado, nos arrepentimos y buscamos la manera de ya no seguir cayendo en las mismas cosas. Muy bien, esto fue parte de lo que es el contexto, pero también el contexto nos dice acerca del engaño y la mentira, algo que se puede definir como obras del diablo. Engaño y mentira, porque esta es una de las armas más, ¿cómo poder decirlo? Más extraordinarias del enemigo, de Satanás. El engaño y la mentira. Es algo que le ha dado resultado desde el principio de la creación del ser humano al enemigo. Engañarlo, porque ese es el único método que él tiene para poder destruirnos. A través de la mentira, a través de el engaño. Pero Jesucristo vino para deshacer las obras del diablo. Una de las mentiras más especiales que tiene Satanás es tratar de confundirnos en cuestión a la voluntad de Dios. Porque aquí vienen muchas cosas. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Yo puedo creer en algo relacionado con la voluntad de Dios. Tú que estás en tu casa, donde quiera que estás creyendo algo relacionado con la voluntad de Dios. Pero necesitamos definir realmente cuál es la voluntad de Dios de acuerdo a ciertas cosas y que se encuentra en la Escritura. De lo contrario, vamos a estar divagando, pensando y creyendo cosas que no son las correctas precisamente porque el enemigo ataca nuestra mente, haciéndonos creer que una mentira termina siendo una verdad, ¿sí? Lo que nosotros terminamos creyendo y diciendo esto es una verdad, podría ser una mentira, porque Él es el padre de la mentira. Y si de alguna manera está atacando tu vida el día de hoy, donde tú te encuentras y en la situación que tú te encuentras, es a través de la mentira. No puede haber otra cosa con la que Él pueda atacarte más que con la mentira. Entonces, hay algo que podemos encontrar que se llama armas.
porque vamos a hablar acerca de la enfermedad, del tormento, del sufrimiento. Pero yo quiero enseñarte esto, de cómo es que el enemigo nos ataca y cómo podemos defendernos y creer en lo que Jesús nos ha dicho. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 4 al 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción, escucha muy bien, de fortalezas, derribando todo argumento. Qué importante es esto. Derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Qué es un argumento para ti? Porque aquí encontramos que las armas del enemigo se llaman fortalezas en nuestra mente. Él trata de hacer una fortaleza en nuestra mente a través de argumentos. ¿Pero qué es un argumento? Un argumento es una idea, un argumento es un pensamiento, un argumento es un razonamiento, un argumento es un concepto de algo que nosotros creemos sin que necesariamente sea una verdad. Entonces el enemigo ataca nuestra mente haciéndonos creer cosas que no son necesariamente ciertas. Esta es la manera en la cual el enemigo ataca nuestras vidas, haciéndonos creer una mentira como si fuera una verdad. Nosotros la adoptamos y creemos que sí es. Ejemplo, la enfermedad es voluntad de Dios. El sufrimiento, por alguna razón macabra, espantosa y como una película de terror, llegamos a considerar que Dios le complace ver el sufrimiento del ser humano, que Dios se alegra cuando el ser humano está pasando un momento complicado. Esto, amigos, hermanos en Cristo, esto realmente es una mentira. Yo quiero hacerte esta pregunta, pero por favor, quiero que la contestes con toda sinceridad. Por favor, si estás escuchando este mensaje, reflexiona sobre esta pregunta. ¿Has creído que la enfermedad es producto de Dios o del diablo? Piensa en lo que te estoy preguntando. ¿La enfermedad es de Dios o es del diablo? ¿Qué es lo que la mayoría de las personas creen referente al tormento, a la enfermedad, al dolor, al sufrimiento? Dicen, es que eso es de Dios. Yo he escuchado, me ha tocado platicar con personas que me han dicho, recuerdo una señora que me mencionó y me dijo, es que yo tengo esta enfermedad, pero yo sé que Dios se está glorificando a través de mi enfermedad. No hay nada más falso que eso. Esta señora estaba creyendo una mentira que Satanás había enviado a su mente, haciéndole una fortaleza en su mente. Puso un argumento, un pensamiento, un razonamiento, llegó a una conclusión la señora y dijo, sí, es cierto, yo estoy glorificando a Dios a través de la enfermedad. No, a Dios se le glorifica con la sanidad y no con la enfermedad. ¿Por qué razón tan extraña Dios va a querer verte sufriendo en una cama, en un hospital? ¿Por qué razón Dios va a gozarse con eso? Por supuesto que no. Dios se goza cuando tú estás sano. De lo contrario, entonces, ¿qué pasó con las llagas de Jesús? ¿Qué pasó con su sangre derramada? Algunos dirán, bueno, fue para limpiarnos de pecado, pero también fue para sanarnos. Si nosotros hacemos un estudio meticuloso, realmente a profundidad encontraremos la raíz de la palabra original en el griego, en el Nuevo Testamento, y entonces podremos comprobar que la voluntad de Dios es una voluntad buena, agradable y perfecta. Ahorita lo vamos a ver.
Pero yo quiero dejarte con esto. Quiero dejarte con estas ideas que son claras. La voluntad de Dios para tu vida es buena, es agradable y es perfecta. Esto quiere decir que Dios no se complace con verte enfermo, atormentado, en una cama en hospital. No. Por supuesto que no. La voluntad de Dios es que tú estés sano. La voluntad de Dios es la sanidad. Por supuesto que sí. Siempre ha sido de esta manera. La voluntad de Dios es la sanidad. Vamos a ver en Hechos 10:38. Ustedes saben que a Jesús de Nazaret, Dios lo llenó. Estamos en Hechos 10:38. Dios lo llenó del Espíritu Santo y de poder. Él fue por todas partes haciendo el bien y sanando a los que vivían oprimidos por el diablo. Entonces, si la enfermedad es obra de Dios, entonces ¿por qué se señala aquí que la opresión de la enfermedad es del diablo? Evidentemente, la enfermedad no la produce Dios. No. Estamos en el Nuevo Testamento. Estamos encontrando una de las misiones de Jesús. ¿Por qué? Porque ya sabemos acerca de que nos limpió de nuestros pecados a todos aquellos que lo hemos confesado, que nos hemos arrepentido, que Él vive dentro de nuestro corazón. Claro que sí. Pero también tienes que entender que Jesús vino a esta tierra a sanar a todo aquel que estuviera oprimido por el diablo. Si tú estás siendo oprimido en estos momentos por alguna enfermedad, algún dolor, algún sufrimiento, algún luto que haya en tu corazón, Dios, recuerda, envió a su Hijo Jesucristo para que tú puedas tener paz, para que tú puedas vivir en libertad. Para esto vino, y dice que aquí, que Jesús estuvo por todas partes haciendo el bien y sanando a todos los que vivían oprimidos por el diablo. Lo pudo hacer porque Dios estaba con él. ¡Wow! ¡Qué importante! No podemos seguir viviendo engañados de lo que Satanás dice a nuestra mente. Trae argumentos y nos dice, la enfermedad, tú glorificas a Dios con la enfermedad. Mientras más sufras, más cerca de Dios estás. Mientras el dolor sea más agudo en tu vida, entonces tú lo estás agradando más. Eso es mentira. Eso es una mentira. De acuerdo a la Biblia, no de acuerdo a lo que yo creo, no de acuerdo a lo que yo he pensado, de acuerdo a lo que nos dice la verdad absoluta, que es la Escritura. Y la Escritura nos está diciendo que Jesús anduvo por todas partes haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Nos dice que el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo, también en la carta de Juan. ¿Qué más le puedo decir? En Lucas 13 hemos estudiado esto en un podcast diferente, y dice Lucas 13:10 al 12. Un sábado Jesús estaba enseñando en una de las sinagogas. Estaba allí una mujer que por causa de un demonio llevaba 18 años enferma. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? Sanarla. Porque ¿qué es lo que quiere hacer Jesús en tu vida? Sanarte. ¿Qué es lo que quiere hacer Jesús en tu vida? Liberarte. ¿Qué es lo que quiere hacer Jesús en tu vida? Restaurar tu familia, restaurar a tus hijos, restaurar tu matrimonio. Eso es lo que Jesús quiere hacer. Esto es lo que Jesús quiere hacer. Jesús quiere ayudarte. Jesús quiere restaurarte. Jesús quiere sanarte. La Escritura nos dice claramente aquí que era por causa de un demonio la enfermedad. Que era por causa de un demonio la enfermedad. Entonces, vamos a regresar a esta parte de Corintios. Capítulo 10, versículo 4, versículo 5, nos habla acerca de los argumentos, las fortalezas y todo esto que tú ya sabes. Ok, pero ¿qué nos dice? Llevando todo argumento cautivo a la obediencia de Cristo. Es decir, me llega a mí el pensamiento y me dice, te vas a morir. Esa enfermedad es de muerte. Te va a pasar esto, te va a pasar lo otro. Muchas cosas que son malas en nuestras vidas. Va a pasar esto con tu familia, etc. ¿Qué tengo que hacer? Ok, lo voy a llevar este pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Es decir, voy a ver qué es lo que Cristo me dice.
Si a mí me dice, esta enfermedad es de muerte, yo voy a decir, no, la enfermedad esta no es de muerte. Esta enfermedad, esto que estoy pasando es pasajero. Es producto de esto, tal vez una mala alimentación, qué sé yo, un descuido, te resfriaste, etcétera. ¿Sí? Lo que haya sido, como haya sido. ¿Sí? Pero esto no es de Dios. Y por lo tanto, yo estoy completamente seguro que Jesús ha sanado mi vida. Y entonces tú empiezas a ver una recuperación increíble. Una recuperación extraordinaria. Este es el tiempo. Este es el momento de que realmente podamos creer en las promesas que el Señor nos ha dado. En Juan 6:38 dice: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad. Qué interesante lo que está diciendo Jesús. Yo no vine a hacer mi voluntad de esta tierra, dice Jesús, sino la voluntad del que me envió, del Padre. Ok, entonces Jesús hace todo lo que está haciendo, es la voluntad del Padre. Él refleja la voluntad del Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? ¿Cuál es la voluntad del Padre? Bueno, vemos en Romanos 12:2. No nos conformemos a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprobemos cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Porque eso es lo que estamos buscando. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. De ninguna manera Dios quiere verte en sufrimiento, en dolor, en tormento, en enfermedad. Si la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, es que Dios quiere verme bien. Y tú te tienes que levantar. Tú tienes que creer que Dios en estos momentos va a levantarte. ¿Por qué? Porque su voluntad es buena, agradable y perfecta, y porque tú estás creyendo en Él. Tú estás creyendo en Él. ¿Estás enfermo? Hoy puedes ser sanado. ¿Estás sufriendo? Hoy puedes tener descanso. ¿Estás atormentado? Hoy puedes ser libre. Sea cual sea la situación en la cual hoy tú te encuentras, hoy también hay una respuesta de Jesús para tu vida. Jesús vino a deshacer, a destruir las obras del diablo. Jesús vino a sanar a los oprimidos por el diablo. Jesús vino a mostrar la voluntad del Padre, que es buena, agradable y perfecta. ¿Qué necesita? Solamente 2 requisitos, y que son los mismos que se necesitaron para que nosotros pudiéramos tener a Jesús en nuestro corazón. ¿Cuáles son? ¿Recuerdas? Creer con el corazón que Jesús es Dios y confesarlo con nuestra boca. Una vez que nosotros hicimos esto y nos arrepentimos de todo pecado, Jesús entró en nuestras vidas. Lo mismo, exactamente los mismos 2 requisitos para la sanidad. ¿Cuáles son esos requisitos? Creer que Jesús ya te sanó hace más de 2000 años. Declararlo con tu boca. Declarar que tú eres completamente sano. Completamente sano. Ahora la pregunta es, ¿estás listo? ¿Para ti o para algún familiar? ¿Estás listo? ¿Estás preparado? ¿Has creído en esta palabra? ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? ¿Estás dispuesto a dejar toda mentira? Toda mentira acerca de que lo que estás pasando es producto para que tú puedas glorificar a Dios. No. Saca toda mentira. ¿Estás listo? Muy bien. Pues vamos a hacerlo. En el nombre de Jesús. En este nombre en el cual, tú sabes, toda rodilla se doblará. El nombre más poderoso que hay sobre la tierra, Jesucristo. ¿Sí? En este nombre es lo que nosotros vamos a hacer. Muy bien, prepárate. Pues si tú has decidido creer en estos momentos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, ahí donde tú estás, repite conmigo: Señor Jesús, creo completamente en ti. Creo que la enfermedad no es algo que tú hayas enviado a mi vida. Me veo completamente restaurado, sanado, liberado a través del sacrificio que tú hiciste en esa cruz. Si se trata de algún familiar, tú puedes repetir conmigo esto: yo declaro en el nombre de Jesús que mi familiar, mi papá, mi mamá, no lo sé, mis hermanos,
algún familiar, son completamente sanos a través de tus llagas, de lo que tú hiciste, Señor Jesús. A partir de estos momentos, yo me veo completamente libre, restaurado y sanado. Lo creo en mi corazón y lo confieso con mi boca. Soy libre, soy sano, soy restaurado en el nombre de Cristo Jesús. Empieza a sentir ahí donde tú estás, en tu cuerpo, cómo comienza a haber una restauración. Algunos cuerpos se van a sentir como un hormigueo dentro de tu cuerpo. Vas a comenzar a sentir hormigueo o vas a sentirte como entumecido, pesado. Pero ahí está llegando la presencia, el fuego del Señor, la presencia de su Santo Espíritu llegando ahí a tu cuerpo, a tus órganos, a tu piel, a todo lo que tú necesites. Y en el nombre de Jesús, por la declaración que tú hiciste, yo envío y suelto la palabra en el nombre de Jesús y tú eres completamente sano a partir de estos momentos. Sé libre, muévete en el nombre de Jesús. Checa tu cuerpo y vas a ver que comienza la restauración. Algunos ya son completamente sanados milagrosamente desde este momento. Y otros, es un proceso en el cual habrá cicatrización, habrá algunas cosas por ahí, pero comenzó desde ya. Y te puedes checar y verificar eso. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Gracias. Amigos, esto fue Ríos de Sanidad y espero verlos la próxima. Que el Señor les bendiga. Gracias por acompañarnos. Te esperamos en el próximo episodio, Viviendo en el Poder de Dios. Ríos de Sanidad con el evangelista Mark González.